a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver probabilidad y estadística. Más específicamente vamos a ver qué es la organización de datos. Entonces, en la clase de hoy veremos qué es población y muestra, qué son las tablas de frecuencia y cómo es el uso de gráficos. Primero vamos a ver qué es una población. Una población es un conjunto de elementos que se quiere investigar. Este conjunto de elementos podrían ser objetos, acontecimientos o personas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar la cantidad de bolsas plásticas que se producen en un año en nuestro país, entonces nuestra población objeto serían las bolsas plásticas. Como un acontecimiento, si quisiéramos, por ejemplo, saber la cantidad de nacimientos que hubo en el último año en nuestro país. Nacimiento es un acontecimiento y esa sería nuestra población. O personas. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas personas vegetarianas trabajan en una empresa, hay en una empresa. Entonces nuestra población serían las personas vegetarianas. Ahora vamos a ver el concepto de muestra. Una muestra es una parte representativa de una población, a la cual se le realiza un estudio específico. Por ejemplo, tenemos una población, alumnos de un colegio, a los cuales queremos realizar un estudio. Queremos saber el equipo de fútbol favorito de los alumnos de un colegio. Entonces, una muestra representativa de los alumnos del colegio, para saber sus equipos de fútbol favorito, podría ser los alumnos a los que les gusta el fútbol. Sería una cantidad de alumnos mucho menor que todo el colegio. Y además sería representativo de lo que estamos buscando, que son los equipos de fútbol favorito. Ahora vamos a saber qué es una variable estadística. La variable estadística, en el caso anterior, por ejemplo, sería el equipo de fútbol favorito. Eso es lo que vamos a estudiar. Esa es nuestra variable estadística. Entonces, dentro de las variables estadísticas, tenemos dos tipos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas se refieren a las que son, como lo dice su nombre, de cualidades. Y estas podrían ser nominales u ordinales. La diferencia entre nominales u ordinales es que las ordinales reciben un orden jerárquico, o sea, pueden ordenarse desde un rango de mayor importancia a uno de menor importancia. Podría ser, por ejemplo, los niveles socioeconómicos. Y en el caso de las nominales no ocurre este orden jerárquico. Por ejemplo, podrían ser los mismos equipos de fútbol favoritos que estábamos hablando anteriormente. O podrían también ser colores, comidas favoritas, etc. Cuando hablamos de variables cuantitativas, hablamos de aquellas que son numéricas. Podemos darle un valor numérico. Dentro de ellas están las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que nosotros representamos con números enteros. Es decir, si nos referimos, por ejemplo, a una cantidad de personas o a una cantidad de mesas o sillas, etc. Aquellos que son números enteros y no decimales. Para hacer una comparación, las continuas son todo lo contrario, aquellas que pueden tener valores infinitos. Es decir, no sé, por ejemplo, si hablamos de estaturas o pesos corporales, ahí podríamos hablar incluso de números decimales, ¿no es cierto? También podrían ser temperaturas, también podrían ser tiempos. Todas aquellas que podrían ser no números enteros, más específicas. Por lo tanto, variables continuas vamos a tener muchísimos datos. Ahora vamos a lo que son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos sirven para organizar información de un estudio de forma resumida. Cuando nosotros hacemos un estudio, obtenemos una cantidad muy grande de datos. Esos datos es importante poder organizarlos para visualizarlos mejor y posteriormente poder representarlos en un gráfico para que sean más atractivos para las personas que los van a visualizar. Entonces,
Luego de que nosotros obtenemos datos, los organizamos en nuestra tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias completa contiene 6 columnas. La primera es de la variable. Aquí van a ir los datos o valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, en el caso de los equipos de fútbol favoritos, los valores que podía tomar la variable podrían ser, en un ejemplo, Universidad de Chile, Colo-Colo, Unión Española, Universidad Católica, etc. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere al número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, la cantidad de alumnos a los que les gusta Colo-Colo, la cantidad de alumnos a los que les gusta Universidad de Chile, etc. La frecuencia absoluta acumulada se representa por una F mayúscula y aquí van la suma de las frecuencias absolutas. Luego vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan bien. En la columna de las frecuencias relativas, esta se representa por una F minúscula y una R minúscula, va el cociente entre F minúscula, que es la frecuencia absoluta, y el número total de datos obtenidos, eso es decir, el número total de personas estudiadas o a las cuales se les realizó este estudio. Frecuencia relativa acumulada se representa por una letra F mayúscula y una R minúscula. Y aquí va la suma de las frecuencias relativas. Por último, en la columna de la frecuencia relativa porcentual, que se representa por una F minúscula, una R minúscula y el símbolo de porcentaje, van, ¿no es cierto?, las frecuencias relativas, es decir, esta columna, la cuarta columna, multiplicadas por 100 para obtener su valor en porcentajes. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos una variable que van a ser la cantidad de televisores que hay por cada hogar. Nuestra población van a ser los hogares de una comuna, pero como sería una cantidad tan grande de personas, lo que vamos a hacer es extraer una muestra de esa población, que van a ser 10 personas encuestadas que viven en esta comuna. Los datos obtenidos fueron los que se encuentran en esta tabla. Una persona contestó que tiene 4 televisores, otra 3, otra 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en valores de la variable van aquellas respuestas que nos dieron las personas, ¿no es cierto? Un televisor, 2, 3, 4 o 5. Los ordenamos de menor a mayor. En la columna de frecuencias absolutas, entonces, van a ir la cantidad de personas que nos contestaron que tenían un televisor. Entonces vamos a buscar esos datos en nuestra tabla. Aquí hay una persona, 2, 3, 4, 5 personas tienen un televisor. Por lo tanto, anotamos acá el número 5. Luego nos preguntan, bueno, asimismo tendríamos que hacerlo, ¿no es cierto?, para el número 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer para el 2 también. Una persona tiene 2 televisores, 2 personas, 3 personas, 3. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la tabla de frecuencias absolutas acumuladas, F mayúscula. En esta tabla, nosotros tendríamos que escribir la frecuencia absoluta, pero ir acumulando los valores y sumando los valores que tenemos en la columna número 2. Por ejemplo, un primer dato en esta primera fila sería colocar siempre el mismo valor que hay en la frecuencia absoluta, es decir, 5. Pero ahora, al número que viene, le vamos a sumar a este 5 le vamos a sumar la fila siguiente de las frecuencias absolutas, es decir, vamos a sumar 5 más 3, y eso lo vamos a colocar acá, que es 8. Si, por ejemplo, vamos a llenar la tercera fila, ¿cuántas personas tenían 3 televisores? 1, 2, 3, 4 personas. 4 en la fila de frecuencias absolutas. En la fila de frecuencias absolutas acumuladas, vamos a seguir con este valor 8, pero ahora le vamos a sumar 4. 8 más 4 nos da 12, y ese valor lo ubicamos aquí. Ahora vamos con las frecuencias relativas. La frecuencia relativa dijimos que era el cociente entre la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta, F minúscula, cuidado con confundir con esta fila.
con esta columna. Esta columna son las frecuencias absolutas acumuladas. F minúscula serían las frecuencias absolutas. Entonces, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido por el total de datos que tuvimos. Y como en nuestra muestra nos dicen que nosotros encuestamos a 16 personas, ellos serían el total de datos, 16 personas. Por lo tanto, vamos a tomar el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 5, y lo vamos a dividir en 16. Y si nosotros calculamos ese valor con nuestra calculadora, eso nos da 0,3125. Vamos a hacer la siguiente fila para que también lo puedan entender mejor. El siguiente dato de nuestras frecuencias absolutas dice 3. Entonces ese valor tenemos que dividirlo en 16. O dejarlo así como fracción, 3 partido 16 o 3 dividido 16, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y si nosotros calculamos ese valor, es 0,1875. Y así sucesivamente tendríamos que ir llenando todos los datos. Ahora 4, que es el otro dato de nuestra fila de frecuencias absolutas, el dato dice 4 partido por 16. ¿Cuánto nos daría eso? 4 dividido de 16 nos da 0,25 y así sucesivamente. Vamos a ver la columna de las frecuencias relativas acumuladas, por eso es F mayúscula. Igual que la frecuencia absoluta acumulada también era F mayúscula. Pero esta es F mayúscula con una R minúscula. Aquí vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, pero respecto de las frecuencias relativas. Entonces el primer dato lo mantenemos igual, 0,3125, y ahora le sumamos el número que viene en la fila de frecuencias relativas, 0,3125 más 0,1875, y eso es 0,5, y ese valor lo colocamos acá. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente fila, pero ahora a este 0,5 le vamos a sumar los 0,25. Y 0,25 más 0,5 nos da 0,75, y así sucesivamente. Por último, tenemos la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Notar que esta fila dice frecuencias relativas y la F es minúscula. Por lo tanto, se refiere a estas frecuencias relativas, no a las acumuladas. Mucho ojo con eso, es un error frecuente. Entonces nos vamos a fijar en esta columna de acá. Y a esta columna vamos a cada dato multiplicarlo por 100. Entonces nos quedaría 0,3125 por 100. Y eso nos da 31,25. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente dato, 0,1875 por 100, y eso nos da 18,75. Estos son por cientos. La siguiente, 0,25, eso por 100 nos daría 25%. Y así sucesivamente. Entonces, por último, vamos a ver para qué nos sirven los gráficos. Los gráficos nos sirven para visualizar de una manera más clara y atractiva los datos de un estudio, facilitando su comparación. Entonces, algunos tipos de gráficos que tenemos serían los gráficos de barras simples. Estos se utilizan para variables cualitativas y cuantitativas. Los gráficos de línea. Estos se utilizan para variables cuantitativas, aquellas que son numéricas, ¿ya? Y especialmente para aquellas que son continuas. Los gráficos de sectores circulares nos sirven también para variables cualitativas y cuantitativas. Entonces es importante que sepamos para qué variables, qué tipo de variable tenemos para saber y poder elegir el gráfico que más represente nuestro conjunto de datos y de nuestro estudio. Por último, tenemos un mapa conceptual resumen. Hoy vimos organización de datos. Entonces, para partir con ello, primero tendríamos que realizar una encuesta para obtener datos que se van a organizar, ¿no es cierto?, en tablas de frecuencia. Entonces, la encuesta se realiza a una parte de una población. ¿Ya? Esa parte de la población la llamamos muestra y debe ser representativa, ¿no es cierto? Aquí se evalúa
una variable, que es el estudio que queremos hacer, la característica que queremos evaluar. Estas pueden ser de dos tipos. Dijimos que podían ser cualitativas y cuantitativas. Para aquellas que son cualitativas, ocupamos gráficos de barras simples o de sectores circulares. Y para las cuantitativas, ocupamos gráficos de líneas. Entonces, las tablas de frecuencia también las podríamos visualizar en gráficos. Y además, ellas se componen por 6 columnas, además de las variables, para hacer una tabla completa. Aquí irían las frecuencias absolutas acumuladas, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Por último, entonces, podemos graficar, luego visualizar las tablas de frecuencia en gráficos para obtener valores más atractivos sobre nuestro estudio realizado. Y tal como comentábamos, esos tipos de gráficos pueden ser entre los más comunes, barras simples, sectores circulares y gráfico de líneas. Eso, chicos, espero que haya sido útil esta clase, sobre todo el llenado de tablas de frecuencia, que es de lo que se trató nuestro ejercicio, y nos veríamos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao.